Tiempo de definiciones. La Corte Suprema convocó a Clarín y el gobierno para una audiencia pública de conciliación por la ley de medios. La cita es para el 28 de agosto, fecha del aniversario del diario, y allí ambas partes expondrán sus posiciones en relación con los artículos de la ley cuestionados por el multimedio. Podrán participar hasta 5 organizaciones por cada parte para sumar argumentos. En nombre de mamá, debaten en el Senado el proyecto de ley que permite poner primero el apellido materno. Según la propuesta, las parejas podrán optar por cuál apellido colocar primero a un recién nacido y si hay conflicto, tendrá prioridad el de la madre. En las parejas homosexuales sin acuerdo irán a sorteo. Al fin anda. Metrodelegados, Metrovías y el gobierno porteño llegaron a un acuerdo y hoy comenzaron a funcionar las nuevas estaciones del subte B. Después de 18 días de conflicto, la línea B de subtes ya completa su recorrido entre Alem y las nuevas estaciones Echeverría y Juan Manuel de Rosas. Según la empresa, el acuerdo es provisorio por 15 días. Sangre en el Cairo. Un asalto a 2 campamentos compartidarios del destituido presidente Mursi dejó casi 300 muertos en Egipto. Tras la masacre que causó la muerte de 278 personas y provocó 2.001 heridos, el presidente de facto, Adli Mansur, decretó el estado de emergencia por un mes. El vice, El Baradei, renunció y la comunidad internacional condenó la violencia de los desalojos. Muy bien, estos fueron los títulos. Vamos a arrancar hablando de la situación en Egipto para saber, Nathanson, si eso se trata efectivamente del comienzo de una guerra civil o es una situación de conflicto momentáneo. No, más que una guerra civil al estilo Siria o Libia, donde efectivamente hay porciones, o había en Libia porciones del territorio tomados por un bando y otro segmento del territorio tomado por otro, lo mismo que está pasando en Siria. Me parece que no, en Egipto lo que hay es, hubo una elección democrática, ganó un presidente, Morsi, de los hermanos musulmanes, o sea, de la principal facción islámica de Egipto. Ese presidente se equivocó mucho, fue depuesto por un golpe de Estado en medio de una enorme manifestación popular de repudio al presidente, se produjo un golpe de Estado. El ejército retomó el control del poder, cosa que había tenido en los últimos 30, 40 años de la vida de Egipto. De hecho, Morsi era el primer presidente civil elegido de la historia de Egipto. O sea, nunca Egipto había tenido un presidente civil elegido en elecciones, digamos. O sea, era el primero hace 2 años, digamos. El ejército tomó el control, asumió Mansur, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y los hermanos musulmanes, que insisto, es el principal partido político de Egipto, la principal organización social también de Egipto, fueron desalojados del poder, estaban resistiendo, y ayer el ejército reprimió y la policía reprimió... 2 campamentos. Sí, 2 campamentos, mató casi 300 personas, y un dato muy importante... Pero reprimió y mató, o sea, mansalva. Sí, a lo bestia, sí. Sorprende. Mataron 2 periodistas incluso, un periodista norteamericano, un periodista inglés de Sky News. Sí, de Sky News, un camarógrafo creo que era. Camarógrafo, un tipo que llevaba ya como 15 o 20 años trabajando en Egipto, específicamente los problemas de Egipto, ¿no? Y una periodista muy conocida egipcia también. Y se restableció el estado de excepción. Eso es interesante porque Mubarak, el presidente que estuvo los últimos 30 años en Egipto, había gobernado siempre con estado de excepción. Estado de excepción es lo que uno diría estado de sitio en Argentina. O sea, suspensión de las garantías constitucionales. La policía te puede detener sin orden, pueden entrar a tu casa sin orden judicial, etcétera, etcétera. Bueno, el presidente, uno de los reclamos contra Mubarak de la Revolución Árabe era el fin al estado de excepción. Bueno, ayer se restableció el estado de excepción y se ordenó un toque de queda en algunas ciudades. Toque de queda es que no podés salir a la calle entre las 7 de la tarde, creo, y las 6 de la mañana. Una situación espantosa en Egipto. Ahora, a uno le cuesta pensar ahí quiénes son los buenos y quiénes... Hay buenos y malos, ¿no? Digo, es muy simple lo que estoy diciendo, pero... Siempre uno podría decir los que matan son malos, digamos. Sí, ¿no? desde ya hay un repudio total, son malos. Ahora, lo que hay es una organización muy fuerte, que es la de los hermanos musulmanes, que es el principal partido político, está muy metido en la sociedad, o sea, tiene trabajo social, tiene lo que uno diría acá militancia. Territorio. Sí, construcción territorial, militancia islámica. Bueno, ese partido fue desalojado del poder, era un partido que quería... Muy conservador. Sí, quería islamizar Egipto, o sea, todos los derechos de las mujeres, esas cosas que hablamos acá tan alegremente todo el tiempo. Eliminar todo sí, eso. absolutamente. Y en medio de un reclamo civil reasumió el control del ejército y se produjo la represión. Y hubo un ataque también a los coptos, que son los cristianos. Sí, los cristianos que habían apoyado el golpe. Claro, sí, son la principal. Sí, no sé cuántos son, pero es la principal minoría religiosa en Egipto, en ser 10-15%. De hecho, el patriarca, se llama así, de la iglesia copta, había aprobado el golpe de Estado, había estado ahí, pero ahora hubo una represión. Es muy difícil de saber qué va a pasar, porque a todo esto hay elecciones el año que viene, prometieron que van a rehacer la Constitución, que había sido una Constitución bastante
bastante islámica, la que se había aprobado por el gobierno anterior, y mientras tanto sigue habiendo una resistencia de los hermanos musulmanes y un ánimo del gobierno de seguir reprimiéndolo. Por supuesto que Egipto también tiene una importancia geopolítica muy importante, sí, una relevancia muy importante por la posición que ocupa en el mapa, sencillamente. Sí, eso sí. lo convierte en un país importante, y por eso yo creo que también se convierte en una noticia. Sí, de es una el principal, claro. eso decimos siempre y hay que insistir. Egipto es el principal país árabe del mundo árabe, digamos. Claro. El principal país del mundo árabe no árabe es Irán, digamos, ¿no? Es un país persa, pero Egipto es el principal país árabe del mundo árabe, el más grande. Es como si esto estuviera sucediendo en Brasil o en México. Claro. Quiero decir, es una enorme potencia militar, es una potencia económica, tiene una población, no me acuerdo ahora, pero de varios cientos de millones de personas. Controlan un canal muy importante. Controlan el acceso, comercial, el acceso a través del canal de Suez. O sea, es un país muy estratégico, tiene frontera con Israel, es un aliado histórico de Occidente en los últimos 30 años. Entonces es un país muy estratégico. Cambiamos de tema, también lo veíamos recién en el inicio del programa con los titulares. Uno de ellos reflejaba la situación de debate de un proyecto de ley, Mariana, que está allá en el Senado. Se empieza a tratar en la Comisión de Legislación General un proyecto para modificar la ley del nombre. ¿Qué es la ley del nombre? La que establece actualmente, y uno lo da como natural, que cuando uno tiene un hijo, el apellido del padre va primero, si uno quiere poner los dos, primero el del padre y después el de la madre. Y uno dice, ¿por qué es así? Y porque es así, porque lo dice la ley. Es una ley de 1969 y en realidad es una imposición arbitraria, importada, dicen los que han estudiado esto, viene del derecho romano, del Imperio Romano. Cuando las mujeres se casaban, se entregaban a la familia del marido y cortaban todo vínculo con su propia familia. Tanto es el vínculo que cortaban que hasta perdían su apellido. Y esto, bueno, se fue transmitiendo de código en código y llegó también a la Argentina en su momento. Hay un proyecto de la senadora Teresita Luna, del Frente para la Victoria, que justamente lo que viene es a modificar esta imposición histórica. Y entonces lo que plantea es que se va a elegir. En la pareja se tiene que elegir, de mutuo acuerdo. Consenso entre claro, ¿cuál va primero? Deciden. ¿Se acuerdan que en junio hubo un caso, que fue el primer caso histórico que por una resolución administrativa el Registro Civil de la provincia de Buenos Aires aceptó el pedido de una pareja de las afueras de La Plata que quería poner el apellido de la mamá a su bebé, Manuel, y entonces se lo permitieron. Había habido 2 fallos judiciales ya, uno en Córdoba y otro en Rosario. Bueno, este proyecto va en ese camino, que se pueda elegir de común acuerdo el orden, y si no hay acuerdo, ¿qué nombre va a ir? ¿Qué apellido? Claro. El de la madre, como revancha. Y en el caso de las parejas heterosexuales... No hay que ser revanchista. Perdón, en el caso de las parejas homosexuales, va a ir por sorteo. Ahora, si no hay acuerdo, por orden alfabético. Ahora, ¿no? A partir de la ley de matrimonio igualitario. Esta reforma lo que plantea que en el caso de las parejas homosexuales, que sea por Mariana, sorteo. ¿Esto implica también la posibilidad de cambiarse el apellido si a uno no le gusta? ¿O no tiene nada Eso que ya ver? Está previsto, creo, cuando son esos apellidos que... Bueno, yo me acuerdo, había un legislador, con malas palabras. Había un legislador de la ciudad que se llamaba de apellido Peduto. Realmente se llamaba Peduto. Y la revista Barcelona, la revista Barcelona decía, Peduto insiste con su proyecto de ley de cambio de nombre. Eso se puede ahora. Yo creo que haces una presentación que si tiene así alguna afectación. Alguna justificación, pero se llamaba Peduto, creo que con doble T igual, ¿eh? Te digo que es peor. El tipo decía Peduto con doble T. Es peor. Es peor. Es peor todavía. Bueno, este proyecto empieza a andar ahí su tratamiento en el Senado, todavía largo seguramente, y ojalá que no tenga resistencia, ¿no? Es como la revancha.